se nos ha dicho que lo que ocurre en el mundo son eventos imposibles de pronosticar, que simplemente no tenemos la capacidad para hacerlo, que todo es producto del caos que nos gobierna y que lo único que nos queda hacer es estar informados de lo que pasa y esperar a que llegue nuestro fatal destino. Este estado mental es la dinámica que envuelve hoy día a la mayor parte de la civilización. Pero ¿de dónde surgió esta visión? Surge de una tradición imperial que trata de impedir que cada individuo descubra que lo que realmente nos rigen son los principios universales y no el caos. El ser humano, a diferencia de otras especies, tiene la capacidad de descubrir las causas de las cosas y de esta manera incluso prever lo que podría ocurrir en el futuro. El hecho de pronosticar no solo nos da la oportunidad de tomar medidas que podrían salvar muchas vidas humanas, sino también de decidir el futuro que queremos, pues nos exige entender un proceso que es invisible ante nuestros ojos, pero no ante nuestra mente. El arte de pronosticar no es una cuestión de predicción o adivinación, es un asunto de método científico que se aplica en la ciencia en general, desde la meteorología hasta la física y la economía. Desde la década de los 50 hasta la fecha, Lyndon LaRouche se ha caracterizado por ser un estadista y pronosticador de corto y largo plazo. Uno de los pronósticos más importantes fue cuando advirtió de las consecuencias que iba a traer el rompimiento de los acuerdos de Bretton Woods en agosto de 1971, donde se impuso al dólar en sustitución del patrón oro. Él declaró que el resultado sería no una nueva crisis cíclica, sino más bien una crisis sistémica, una crisis general de desintegración del sistema global. Otro y más reciente pronóstico ocurrió mientras las burbujas financieras estaban empezando a reventar a mediados de julio de 2007. LaRouche declaró que el sistema monetario internacional estaba en proceso de desintegrarse y que lo que aparecía como el valor de las acciones y de mercado en los mercados financieros internacionales eran puras creencias ficticias y que solo un cambio fundamental y súbito del sistema monetario financiero mundial podía impedir un derrumbe inmediato de reacción en cadena. También advirtió que después de las elecciones en Estados Unidos estaremos viviendo un punto de inflexión, donde grandes cambios están por venir y donde se intensificarán los esfuerzos de la oligarquía para lanzar una guerra mundial si es necesario. Sin embargo, en este video no vamos a describir los hechos que avalan o demuestran que estos pronósticos fueron precisos. Te invito a pensar en el futuro. Fundamental que tenemos que entender para saber la forma, por decirlo de alguna manera, que tendrá el futuro? ¿Será simplemente registrar todos los eventos ocurridos y hacer un tipo de proyección a futuro como hacen los economistas hoy día? Aparentemente no suena tan mal. De hecho, es lo que se nos enseña hoy día en las universidades. Sin embargo, LaRouche ha hecho hincapié constantemente en que las estadísticas o las simples matemáticas no nos sirven para pronosticar los cambios que ocurrirán en el futuro. Pero entonces, ¿qué significa pronosticar? Forecasting is based on the idea of a discovery of a principle, a physical principle. And the discovery of the physical principle overturns the existing mathematics. So you don't derive knowledge of the future from mathematics. Forecasting is based on being able to foresee a fundamental physical change in principle in an economic social process. And this is what I've spent my life on doing. Every change in a discovery of universal principle involves a sweeping change in all universal principles. And Planck and Einstein are two good examples of this, particularly which when it came on the question of the mind, the subject of mind. Forecasting human processes requires something outside human sense perception in order to forecast a sense perceptible effect.
That's the only way you can forecast. ¿Pero a qué se refiere LaRouche con principio físico? ¿Y cuál es esa realidad que se encuentra fuera de la percepción sensorial humana? ¿Por qué para poder pronosticar se necesita saber cómo funciona la mente humana? Para responder a estas preguntas, tomemos como ejemplo una de las grandes mentes del siglo XX, Max Planck, el fundador de la teoría cuántica. En la época de Planck, también había científicos que pensaban que el objetivo de la ciencia física era simplemente describir los hechos del mundo objetivo que percibimos y encontrarles una relación causal perceptible. Esta postura tomó fuerza cuando se descubrió la existencia del electrón. Este descubrimiento trajo un reto muy grande: saber dónde y a qué velocidad se iba a encontrar el electrón en un momento dado. Es decir, pronosticar la posición y velocidad de un electrón. En la física clásica se daba por sentado que la posición y la velocidad inicial del electrón era conocida. Sin embargo, eso no era posible en la realidad, pues los métodos para medir la posición del electrón impedían medir su velocidad y viceversa. Los métodos aplicados para medir la velocidad del electrón impedían medir su posición. Por tanto, pronosticar el movimiento de un electrón parecía imposible, pues entre más precisos son los aparatos de observación, más interfiere con las variables que se miden. El hecho de observarlos modifica radicalmente su comportamiento. Planck resuelve esta paradoja. Para él no tiene sentido preguntarse dónde y a qué velocidad se iba a encontrar un electrón en un momento dado. Es como querer saber dónde y a qué velocidad va a empezar y terminar una sola gota de agua de una gran ola de todo el océano. Para Planck, lo más importante no es el electrón en sí, sino la totalidad del proceso. La imagen debe ser mantenida ante los ojos como un todo, y sus movimientos como surgiendo de los movimientos integrales individuales y recíprocamente diferenciados. De aquí se deduce que no es la fuerza local, como en la mecánica newtoniana, sino la fuerza integral, es decir, la potencial, la que es miembro de la ecuación fundamental. Esta visión requiere que se sustituya la idea newtoniana de partículas aisladas por un sistema de ondas cuánticas, que posteriormente da lugar a lo que se conoce como funciones de onda cuántica. Estas ecuaciones permiten determinar las condiciones iniciales y finales para todo momento y lugar en cualquier espacio-tiempo. Sin esto, hoy no podríamos entender los procesos atómicos. Para los científicos que jamás descubrieron nada, la realidad física es lo que los sentidos y los instrumentos indican, y la construyen a partir de una sucesión de hechos aislados. Pero el método de pronóstico de Max Planck entonces y de LaRouche hoy no considera los hechos como el resultado inmediato de la medición sensorial, sino como el resultado de un proceso intelectual. Planck llamó a esa realidad fuera de la percepción sensorial la imagen del mundo físico, un tipo de modelo o de idealización creada para evadir la inexactitud inherente a las mediciones y encontrar el principio que causa lo que nos muestra el mundo sensorial. Hagamos un paréntesis para entender a qué se refiere con la imagen del mundo físico, recordando que esta visión le permitió resolver lo que parecía ser un gran misterio. Para Planck, cada magnitud medible tenía algo así como dos significados, la ideal y la medida. Esto es más sencillo de lo que parece. Por ejemplo, ¿cómo calcular la altura de una gran torre? Para los que confían más en el mundo sensorial, lo medirían con un tipo de regla o cinta y contarían cada centímetro de la torre. Sin embargo, también puede obtenerse a través de relaciones geométricas, producto de un modelo de la mente. El concepto de onda cuántica se encuentra en ese dominio de las hipótesis. No es una onda física definida, sino un modelo de la mente que permite medir el estado potencial del electrón. Tal vez esta visión explique por qué el hombre es capaz de obtener energía de un átomo, sin nunca haberlo visto. El hombre que tiene ante sí una serie de resultados obtenidos mediante un proceso experimental debe forjarse una imagen de la ley que persigue y debe estructurarla en una hipótesis imaginativa. Una y otra vez se derrumba el plan imaginario sobre el que se intenta edificar ese orden, y entonces hay que intentar otro. Esta visión imaginativa y esa fe en el triunfo
son indispensables. Si la clave está en saber cómo funciona la mente humana para crear estas estructuras, la pregunta es, ¿cómo es que conocemos? Aunque poco se conoce del psicólogo alemán Wolfgang Keller, fue él quien pudo reconocer que las paradojas de la mecánica cuántica eran solo consecuencias lógicas de una visión engañosa del mundo. Una visión que rechazaba la existencia de la facultad humana para descubrir leyes universales, el principio de la creatividad. Keller trabajó directamente con Planck y junto con sus colaboradores fundó lo que se conoce como la psicología de la Gestalt, en español, totalidad. Al igual que en la ciencia física en el caso de la materia, en la psicología se creía que para entender la mente humana se tenía que romper sus elementos en partes cada vez más básicas. Keller llevó a cabo estudios exhaustivos que indicaron que lo que la mente humana reconoce nunca es una colección de impresiones sensoriales de los individuos, sino más bien una totalidad. Recién en las últimas décadas, el pensamiento comienza a orientarse sobre la base de la complejidad, y el universo comienza a mostrarse no como partículas aisladas, sino como una totalidad, o red donde todos los componentes están en mayor o menor medida interconectados, permitiendo considerar la multidimensionalidad. Pasamos de los modelos lineales clásicos, por ejemplo, una causa provoca un efecto, hacia el pensamiento complejo. El todo es diferente de la suma de las partes. Por ejemplo, si escuchamos en el piano la nota do, nuestra mente percibe un sonido. Cuando después se toca la nota mi, la mente percibe otro sonido. Y lo mismo pasa cuando se toca la nota sol. Pero cuando se tocan al mismo tiempo, ¿qué percibe la mente? La nota sol, mi o do. ¿Podríamos decir que es simplemente la suma de todas? ¿Acaso la mente separa las notas y las percibimos aisladamente? ¿O concibe lo que en la música se conoce como acorde, es decir, una totalidad? El descubrimiento de Planck desató toda una ola de nuevos descubrimientos, tanto en la física como en otros campos de la ciencia. De hecho, fue Planck quien le abrió las puertas a la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein. Ambos formularon las nuevas bases de la física moderna, que aún hoy sigue revolucionando nuestro entendimiento del universo y del propio ser humano. Considero la conciencia como algo fundamental. Considero que la materia es un derivado de la conciencia. Todo lo que consideramos como existente demanda la conciencia. El desarrollo de la inteligencia es el desarrollo del arte de un pensamiento exitoso. La visión y descubrimientos de Planck y Keller nos plantean una nueva pregunta que podríamos llamar paradoja. Si para entender cómo funciona la mente humana no podemos simplemente dividirla en partes cada vez más pequeñas, sino tiene que entenderse como una totalidad integral, al igual que el movimiento de los electrones, ¿qué es realmente lo que descubrió Planck? ¿El funcionamiento de la mente humana o el funcionamiento de la materia? ¿Acaso lo que dijo Johannes Kepler, el fundador de la astrofísica, hace ya más de 3 siglos, es lo que está detrás del descubrimiento de Planck? Contemplamos cómo Dios,
a la manera de nuestros actuales arquitectos. Al ponerse a construir el mundo con un orden y una norma, hizo cada cosa con tal medida como si el arte no imitase a la naturaleza, sino como si el propio Dios atendiese al modo de construir del hombre que había de venir después. Tanto Planck como Keller fueron fuertemente criticados e incluso rechazados, pues desafiaron por completo la versión científica de un imperio que a lo largo de milenios ha tratado de relegar al ser humano como un simple animal que vive en un universo caótico y sin sentido. Lo único que le da poder a la oligarquía es que la humanidad se someta a la idea de que somos tan trascendentes como una vaca. Desgraciadamente, hay gente que aceptó esa visión y su vivir cotidiano se convirtió en una búsqueda constante de placeres, que les impide tener una visión real de futuro. Por eso, es urgente que logremos dar un paso adelante y empezar a entender el concepto de lo que LaRouche llama pronosticar y todas sus implicaciones. Como ves, no se trata de predecir el minuto y la hora en que un evento aislado ocurrirá. Se trata de usar nuestro potencial para hacer hipótesis de cómo funciona un proceso que es invisible ante nuestros ojos, pero no ante nuestra mente. Se trata de romper las cadenas no físicas, sino mentales, que nos atan al mundo superfluo y que nos da la posibilidad de crear el nuevo renacimiento que puede rescatar lo más valioso del ser humano, su capacidad de amar, de descubrir y de crear. El amor y la creatividad no necesitan demostración. Son las fuerzas que dan vida aún en los momentos más oscuros en nuestra historia como el que vivimos hoy. Son la fuente inagotable que alimenta la pasión de los científicos y artistas que demuestran que siempre hay una salida a las adversidades. No hay límite al descubrimiento y a los nuevos misterios que el universo nos presenta. Solo basta con crear en nuestra mente la imagen del mundo que queremos del futuro y luchar por él, confiando en que la razón de esa lucha va a mantenerse viva en los que están por venir.